un saludo para Claudia y un abrazo a Román, que no lo había dicho antes. Y ahora me toca, hablábamos fuera del aire con Andy y con acá la doctora, que qué gratificante es cuando vos fuiste docente de lo que hoy es un colega. Claro. Aldana, la doctora Saer, la doctora Saer Aldana, fue alumna en un momento de su vida y ahora es integrante del equipo de investigación que tenemos en forma conjunta con varios colegas que transitaron por la misma experiencia, haber sido alumnos en el grado mío y hoy siendo colegas siguen transitando este ámbito de investigación científica en el área por ahora con ellos del derecho del trabajo. Yo esto lo quiero extender al área del derecho social porque para mí el derecho del trabajo es parte del derecho social. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Por favor. De nuevo, Aldana, la doctora Saer, nos va a acompañar Aldana hoy. Victoria. Aldana Victoria. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Un segundo. Nos va a acompañar hoy porque vamos a hablar del Fondo de Asistencia Laboral, del proyecto de reforma aprobado en el Senado, y además ella trajo como tema para cotejar esto con el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio que está vigente en Brasil. Vamos a hacer un cotejo muy cortito porque sabemos que los tiempos de radio y de streaming no son tan largos. Así que Aldana va a comenzar a exponer. Perfecto. Bueno, nuevamente agradecerte. Bienvenida. Agradecerles a ambos, a todos, por la invitación. Como dije antes, es un placer para mí estar acá. Y no quiero dejar de mandarle un saludo antes de iniciar a nuestros compañeros del equipo de investigación, a todos los chicos que integran junto conmigo y con el doctor, porque bueno, este trabajo es fruto de este equipo, así que muchas gracias y saludarlos a ellos también. Bueno, recordemos el tema, por favor, Aldana. Bien, nosotros vamos a hablar hoy del Fondo de Garantía por el Tiempo de Servicio de Brasil y lo vamos a cotejar con el doctor, con el Fondo de Asistencia Laboral. Bueno, el Fondo de Garantía por el Tiempo de Brasil, de Servicio de Brasil, fue creado en 1996 por la Ley 8036 y su principal objetivo es proteger al trabajador ante el despido injustificado, pero no es este el único objetivo, sino que hay otros que no son menos importantes, como por ejemplo proteger al trabajador en determinadas contingencias como la vejez y asimismo las enfermedades graves, e incluso poder adquirir una vivienda propia. Como les comentaba, este fondo fue creado en 1996 y los beneficiarios son los trabajadores en relación de dependencia, empleados domésticos, empleados agrarios y también los atletas profesionales. Quería hacer ahí, vamos a intercalar los comentarios, porque el objetivo del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio de Brasil tiene un objetivo muchísimo más grande que el FAL. Y es más, dentro de los considerandos de la ley vigente en Brasil, dice que este fondo en Brasil tiene por finalidad el equilibrio entre lo que se llama flexibilización laboral del mercado para abaratar costos del empleador, pero siempre respetando el tema del beneficio social del dependiente. Algo que no estaría ocurriendo acá con la nueva ley, ¿no? Acá el objetivo es para pagar indemnizaciones de distintas naturalezas, pero en definitiva indemnizaciones de distinta naturaleza. Y ahora vamos a ir tratando cómo se nota esta diferencia en los distintos supuestos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, los objetivos ya son distintos. Vamos a ver ahora los beneficiarios, Aldana, por ejemplo. ¿Quiénes son en el Fondo de Brasil? Bueno, en el Fondo de Brasil los beneficiarios son los trabajadores en relación de dependencia, pero también se incluye a los trabajadores agrarios, a los trabajadores domésticos y a los atletas profesionales. Claro, acá en Argentina está limitado a los trabajadores privados la ley de contratos de trabajo. Y
quedan afuera los empleados de casas particulares, y los agrarios todavía no está muy claro, pero bueno, habría que verlo y puntualizarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Cómo se desarrolla esto. Seguimos, Aldana, si te parece, con cómo se financia este fondo. Perfecto. Bueno, este fondo es financiado con las contribuciones de los empleadores, que corresponden a un 8% de los salarios, y es administrado por la Caja Federal. Bien, fíjate vos, Andrés, te contamos un poco a vos como si fuese la audiencia en general. En cambio, en el proyecto del Fondo de Asistencia Laboral en la Argentina, el fondo es del 1% para las grandes empresas, se contribuye, y el 2,5% para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas y las microempresas. Pero con un secretito. El artículo 58 dice que la contribución la hace el empleador. En Brasil la hace el empleador, efectivamente. Acá en la Argentina el artículo 76 dice que esa contribución del 1%, del 2,5%, que se puede ampliar incluso por resolución del Poder Ejecutivo, se hace con fondos que iban dirigidos al ANSES. Es decir, el empleador deja de contribuir al CIPA, al ANSES, y destina los fondos estos al régimen de asistencia, al Fondo de Asistencia Laboral. Es decir, que no le aumenta un céntimo la contribución patronal. Ergo, el aporte no lo hace el empleador, lo hace la Seguridad Social con los fondos que después deberían haber sido destinados, por ejemplo, a las jubilaciones de los pasivos. Claro, seguramente que sí. Así que este es todo un tema, ¿no es cierto? Además, es muy importante hacer una salvedad, que ahora Aldana seguramente va a hablar con respecto al fondo brasilero. En la Argentina el fondo le pertenece al empleador más allá de que lo administre una administradora del Fondo de Asistencia Laboral, es decir, una entidad financiera autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Mientras que en Brasil es el Estado el que lo administra y la titularidad es del trabajador, no del empleador. Tal es así que, Aldana, contanos un poquito cómo es el tema. Sí, así es, Marcelo. Es el trabajador y por supuesto que, por ejemplo, en caso de fallecimiento, los beneficiarios van a ser sus derechohabientes. Claro, por ejemplo, también en Brasil existe un sistema de vivienda que si el trabajador de ese fondo reúne determinados requisitos, puede pedir que saquen el dinero del fondo para construirse su vivienda. Ah, mira. Esto acá es ciencia ficción, acá está pensado nada más que para pagar indemnizaciones. Esto está vigente, nosotros le contamos a la gente, esto está vigente en Brasil. 1996. 1996. Incluso también para el caso de enfermedades graves, claro, se pueden utilizar estos fondos. Exacto, exactamente. Y esta ley que estamos comentando, ¿no? Y este ejemplo que traemos desde Brasil, aún en el gobierno de Bolsonaro no fue modificada. No fue modificada. Y eso que Bolsonaro, tenía una política muy, muy extrema, ¿verdad? Y más alineada a lo que es Trump o lo que sería el actual presidente de nuestra Argentina. Para que se entienda bien la gran diferencia. En caso de disolución empresarial o de quiebra empresarial, en la Argentina, si queda remanente en el FAL, va el empleador. El administrador le tiene que girar una cuenta. En el caso de Brasil, va el trabajador. Claro. Entonces ahí hay una cosa. Esto mismo pasa con la mochila austríaca que está vigente desde el año 2003 en Austria. También, el fondo, el empleador hace un aporte, creo que es del 3% en el caso de Austria, pero la plata es del trabajador. Es más, en Austria el trabajador renuncia, se va del empleo porque quiere, y el fondo sigue siendo de él. Y puede optar por retirarlo o mantenerlo, y si tiene un nuevo empleo, seguir haciendo aporte a ese fondo. ¿Se entiende? Sí, totalmente, pero antes de continuar con el desarrollo del tema, que me parece fantástica la comparación, ¿no? Entre lo que ocurre en Brasil y lo que se propone aquí, dijiste una palabra recién mientras estabas haciendo la exposición, que es el Estado. Ajá. Y yo creo que el punto es ese. En Brasil el Estado está mucho más presente, evidentemente, que aquí.
aquí te cuento que, por ejemplo, sacaron los números de cuánto van a administrar las financieras o los bancos que administren estos fondos y hablaban de 3.309 millones de dólares anuales que una entidad privada, es decir, un fondo, ¿viste las administradoras de fondos de pensiones? Sí. Bueno, van a cobrar comisiones y van a estar dentro del ámbito privado. Gran negocio, ¿para quién? Para los amigos del ministro Caputo. Para los amigos del ministro Caputo. ¿No es cierto? Acércate un poquito más al micrófono. Sí, o da vuelta me lo voy a comer. Y viste, lo que pasa que este es el tema de que, tenemos que hacer. No, ¿cambiamos o dejamos el mismo? Acércate más. A ver ahora, porque si no tengo que gritar, ¿viste? Bueno, entonces, el tema es el siguiente. Sí. ¿Quién administra el fondo en Brasil? El Estado. A través de la caja. Contanos cómo es la caja. Es así como decís, es a través de la caja federal y lo administra el Estado. En cambio acá lo va a administrar un privado que autorice la Comisión Nacional de Valores y es un negocio fantástico para los amigos del ministro Caputo. Qué casualidad. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Esto va a ser como las administradoras del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Se van a llamar administradores del Fondo de Asistencia Laboral. Te pongo ya el nombre y todo, el AFAL. Claro. Antes eran AFJP, ahora van a ser AFAL. Por favor. Bueno, Así claro, sí, me acuerdo, recordará la audiencia, ¿no? La aparición de las AFJP y la controversia que tuvo en su momento, ¿no? Bueno, y otra cosa que me parece importante aclarar es que en Brasil el sistema anterior era la estabilidad absoluta. Es decir, que a los trabajadores en Brasil hasta el año 96 los podían despedir únicamente con un sumario y una causa acreditada. ¿Y acá ahora, a partir de ahora, cómo sería? Y ahora, a partir de ahora, acá, bueno, es interesante, Aldana, si querés contanos, acá en el FAL, ¿qué pasa? ¿Es obligatorio para el empleador pagar la indemnización del FAL? ¿La indemnización solo depende del FAL o cómo era que vos estuviste investigando respecto a si la indemnización era independiente del FAL o no? Algo me dijiste. No es obligatorio, el empleador puede pagar la indemnización o utilizar los fondos que destina al FAL. Ahí está. Es decir, en el caso de Brasil, frente al despido sin causa, el empleador, el trabajador, además de acceder a los fondos, también va a percibir una multa del 40% a cargo del empleador, del 40% de los fondos depositados. ¿Eso por qué? Porque las indemnizaciones laborales, cuando hay despido, tienen una finalidad disuasiva, que al empleador le cueste despedir trabajadores. ¿Por qué esto también? Porque de esta manera los trabajadores pueden ejercer sus derechos estando vigente la relación laboral. Imagínate ahora con el banco de horas. Un empleador le dice, bueno, vos hoy vas a tener que trabajar 12 horas, mañana 3 horas, mañana 4 horas. Qué confuso eso, Mirá, y el trabajador le dice, no, yo no quiero, no acepto. Bueno, toma, acá saco la plata del FAL, chau, le sale gratis. Entonces, tienen una multa del 40%. Claro. Por hacer eso, el empleador tiene un 40% con... Exactamente. Y de lo que está depositado, estamos hablando del 8% mensual de contribución patronal. En la Argentina eso no se podría hacer, porque ahora les contamos un poquito más con Aldana, que la ley 27742, la famosa ley base, había traído un sistema de cese laboral que era distinto, que era por convenio colectivo de trabajo, pero que ahí sí tenía que los empleadores aportar. ¿Qué pasó? Obviamente no funcionó, no tuvo ejecución, no tuvo validez. ¿Por qué? No solamente porque las asociaciones sindicales hubiesen sido unos traidores si adherían a ese sistema de cese, porque además a los empleadores no les convenía. Los empleadores en la Argentina no quieren poner más plata de salario indirecto. El salario indirecto es aquello que se paga en concepto de contribuciones patronales. Para que te des una idea, hoy una empleadora acá en la Argentina tiene un trabajador que le paga 1 millón de pesos de bolsillo y paga 500.000 pesos de contribuciones patronales.
Se entiende. ¿Ok? Sí. ¿Cómo se avisora, Aldana, te pregunto, te saco un poquito de tema, pero ¿cómo avisorás, digamos, desde el punto de vista laboral, de ser aprobada esta ley? Les pregunto a los dos, ¿no? De ser aprobado en diputados, ya tiene media sanción en el Senado de la Nación. El futuro de los trabajadores en la República Argentina. Bueno, no vamos a ser tan extremistas del futuro de los trabajadores, porque te cuento una cosa, lo que sí te puedo garantizar es que este tipo de normas que vienen a modificar sustancialmente el sistema, en vez de evitar la litigiosidad, traen más litigiosidad. Va a haber más juicios. Pero los discursivos están diciendo lo contrario, están diciendo que se termina con la industria del juicio laboral. Y la pregunta sería quiénes son los que están diciendo eso. Claro, bueno, pero yo te tiro el título. Acá hay evidencia empírica. Cuando fue la reforma laboral de la ley 24013 y subsiguiente en materia de flexibilización laboral del gobierno de Carlos Saúl, don Carlos Saúl Menem, sí. Claro. 3 veces votado, como presidente. Ahí hubo un aumento sustancial que llegamos al 2001 con el 21,7% de desocupación, pero aparte un aumento sustancial de la litigiosidad por la dudosa constitucionalidad de las normas. Yo ya esto lo expliqué un montón de veces. Sí, claro. Así que no sé si Aldana opina igual que yo, ella va a decir que sí, seguro, no se queda mal. Pero no, podemos opinar distinto. Sí, coincido plenamente. ¿Qué queda en el tintero respecto de este tema, doctor? No, nosotros lo que queríamos decir de alguna manera es que existen en el derecho comparado otros sistemas de fondos que vienen a reemplazar la indemnización, pero como pueden ver son sustancialmente distintos y no son un desequilibrio en contra de los derechos del trabajador. Por ejemplo, volvemos a repetir, en Brasil, si despide sin causa al empleador, además del retiro del fondo, tiene que pagar una multa al trabajador del 40% del valor de lo que está depositado. Bien, a mí me parece interesante este tema que han traído, porque yo creo que es muy importante cuando se están debatiendo este tipo de cosas a nivel nacional, que es de un impacto profundo, ¿no?, para la ciudadanía argentina en su totalidad, que podamos compararlo con otros países y ver qué es lo que ocurre en otros países, cómo se aplica la ley, cómo el Estado se maneja frente a estas circunstancias. Por eso yo les preguntaba si con esta ley, con esta que estábamos comentando de Brasil, si aún Bolsonaro la había sostenido, porque es una manera de poder entender de qué estamos hablando acá también en la República Argentina. Me pregunto si la habrán leído, si este material lo habrán leído en el Senado antes de emitir su voto, ¿no? Con Aldana estamos a disposición. Y es que en realidad estaría bueno que pudieran todos exponer, Parece que sería fundamental. Entre los senadores que más saben de la reforma de la ley está Mariano Recalde, que tuvo la mala suerte de decir no leí algo que decían que estaba en la ley y lo sacaron en todos los medios de comunicación como que había dicho que no había leído el proyecto. Les puedo asegurar... El famoso recorte, digamos. Les puedo asegurar que Mariano Recalde, el senador Recalde, uno de los pocos senadores que realmente demostró que conoce al dedillo lo que significa el derecho del trabajo y todos los inconvenientes que va a traer este proyecto de reforma laboral si se hace ley como está redactado y aprobado por el Senado. Bien, Aldana Victoria Saer y mi queridísimo doctor Marcelo González Acuña, como siempre, el informe completísimo. Entiendo el orgullo y la chochura por los alumnos, la verdad que es súper formados, ya colegas, súper formados y con una carrera seguramente brillante por delante. Igual te quedás hasta el final del programa, ¿verdad? Me quedo con ustedes. Fantástico, quedamos así.